haber leído la reflexión. Y vamos a leer allí en el Salmo 11, versículo 5. Salmos 11, versículo 5. El tema de hoy lo he titulado Violencia doméstica. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Miremos detalladamente ese texto. Mire esa parte que subrayé. Dios aborrece al que ama la violencia. Si usted es una persona violenta en su casa, el texto le está diciendo que el Señor no lo ama, sino que el Señor lo aborrece. La semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos que deberían de tomar medidas muy serias frente a la violencia doméstica. Palabras textuales del secretario general de las Naciones Unidas: hay un estremecedor repunte a nivel mundial de la violencia doméstica debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Hermanos, en una cuarentena todo se junta: presión económica, sume eso, más la escasez, sume eso, más los quehaceres en el hogar. Usted sabía que hoy las amas de casa están trabajando más que lo acostumbrado, y porque los que están ahí en casa comen de lo lindo. Entonces junté eso: presión económica, la escasez, el desempleo, los quehaceres de la casa, el no poder salir, el miedo, la preocupación. Antes las parejas, uno se veía con el cónyuge en el día por ahí unas 3 horas o máximo 4, porque el esposo se iba a trabajar, llegaba y a las 3 horas estaba con su esposa y a dormir. Lo mismo pasaba con los niños estaban en los colegios, en las universidades, unas 10 horas, 8 horas o 10 horas, pero ya en la casa 24 horas prácticamente. Por eso es que se ha incrementado la violencia doméstica. ¿Será que los cristianos estamos exentos de la violencia doméstica? No. Yo creo que la violencia intrafamiliar también se encuentra en los hogares de los cristianos. La mayoría de veces la mujer es la principal víctima de la violencia doméstica. Los niños también son víctimas de la violencia doméstica, pero también las estadísticas dicen que los esposos también son víctimas en algunos casos, y hasta los padres también son víctimas de la violencia doméstica de sus hijos. La semana pasada vimos en las noticias como un hombre como de 30 años o de 40 años le estaba pegando a su mamá como de 80 años. Y eso lo filmaron en un video y eso salió en las noticias. La violencia doméstica, hermanos, se da porque el agresor se cree el dueño del otro, se cree dueño de la esposa, se cree dueño de los hijos, y por eso creen que tienen derecho a lastimarlos. La fuente de la violencia doméstica, como leía John ahorita en la reflexión, la fuente de la violencia doméstica es el pecado. Santiago capítulo 4, verso 1 al 2. Santiago, el hermano de Jesús, mira lo que dice respecto a la violencia. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vosotros codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuál es la fuente de la violencia doméstica? La ira, el egoísmo, el deseo de controlar a los demás, el monopolizar a los demás. La fuente de la violencia doméstica, hermanos, está en el corazón del hombre.
Pero algo que es muy bueno que usted y yo entendamos antes de entrar al estudio, es que hay que diferenciar entre lo que es un conflicto y la violencia doméstica. Son dos cosas muy distintas. Los conflictos siempre los vamos a tener. Los conflictos es algo normal. Los conflictos es algo natural. Cuando en una familia, cuando se interactúan diferentes personas, distintas clases de carácter, eso es normal, los conflictos. Entonces, tenemos que diferenciar entre conflicto y violencia doméstica. ¿Qué es violencia? Violencia ya es el método que usted y yo usamos para solucionar los conflictos, ¿sí? Entonces tenemos que separar y diferenciar entre lo uno y lo otro. Porque hay personas que creen que porque tienen conflictos, porque hay ciertos roces, ya no, este es un hogar lleno de violencia, este es un hogar que no sirve para nada. No, hermanos, que eso es normal. Donde haya más de dos personas conviviendo, siempre va a haber conflictos, ¿sí? Siempre va a haber conflictos. El problema es cómo vamos a solucionar esos conflictos, que ahí es donde viene la violencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? Quiero enfatizarlo contestando dos preguntas. ¿Cuáles? ¿Qué es la violencia doméstica? Y el segundo punto es cómo podemos frenar la violencia doméstica en nuestros hogares. Entonces vámonos, hermanos, con el primer punto. ¿Qué es la violencia doméstica o qué es la violencia intrafamiliar? La violencia doméstica es cualquier tipo de abuso de parte de algún miembro de la familia. Recuerde, cualquier miembro de la familia. Puede ser papá, puede ser esposo, puede ser esposa o puede ser aún hasta un hijo. Entonces, la violencia doméstica se divide en tres áreas. La violencia doméstica incluye maltrato físico. ¿Qué es maltrato físico? Palizas, golpes que causan moretones, golpes que causan fracturas de huesos, golpes que causan sangrado. Todo eso es violencia física. También maltrato físico es un golpe que lleve a la muerte. También maltrato físico es cuando usted muerde, porque hay personas que tienen ese vicio de morder, de dar patadas, de jalar el pelo, de agarrar a alguien de la ropa, de hacer pellizcos. Algo que yo le critico al Chavo del Ocho, y uno cree que el Chavo del Ocho es un programa muy inocente, muy sano, que es muy bueno verlo, pero algo que uno critica al Chavo del Ocho es cuando doña Florinda coge a don Ramón y lo araña, ¿no? O le da cachetadas también, ¿no? Todo eso es maltrato físico, ¿no? Maltrato físico, hermanos, es algo que Dios no está a favor nunca de la violencia intrafamiliar. Nosotros, los hombres, debemos de ver a la mujer como una ayuda idónea. Nosotros, los hombres, debemos de ver a la mujer para amarlas, respetarlas, honrarlas, darles el valor que ellas merecen, como lo dice la palabra de Dios. El maltrato físico, hermanos, está muy lejos de lo que dice la Biblia. La Biblia nunca va a respaldar el maltrato físico. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Subrayemos esa frase, a vaso más frágil. Así es como debemos de tratar nosotros los hombres a las mujeres, como vasos más frágiles, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué está diciendo ese texto al final? Que si usted y yo maltratamos a nuestro cónyuge, pues nuestras oraciones tendrán ¿qué? Estorbo. Efesios capítulo 6, versículo 4, ya es la violencia de los padres para con los hijos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La violencia doméstica, fuera del maltrato físico, también se divide en maltrato psicológico o verbal. El maltrato psicológico o verbal es un maltrato con palabras.
Es cuando usted y yo amenazamos. Es cuando usted y yo presionamos a una persona para que haga algo. Maltrato psicológico verbal también es cuando usted aísla a un hijo de una manera forzada, ¿sí? Como forma de castigo. Hay padres que utilizan ese método no es bueno. Que mandar a un hijo a que se meta a una pieza y que nunca salga por todo un día, eso es maltrato psicológico. Maltrato psicológico también es cuando usted destruye las pertenencias de otra persona. Hay personas que tienen ese vicio de que en un momento de rabia quemarle la ropa al esposo o tirarle las cosas del esposo afuera, tirarlas, dañarlas. Eso es maltrato también psicológico. Maltrato psicológico es cuando usted recurre al insulto, al grito, al chantaje, a la crítica constante. Cuando usted a toda hora está criticando todo el día, eso es maltrato psicológico. Maltrato psicológico también es cuando usted amenaza con hacer daño si no hace algo, si no hace aquello, si no hace aquello otro. Maltrato psicológico también es cuando usted humilla a alguien, cuando usted tiene actitudes de menosprecio hacia la otra persona. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres, pero yo digo que no solamente hombres, también hay mujeres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cuántos de los que están viendo este culto, sus palabras son como golpe de espada? Hacen daño, hieren, lastiman. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero quiero resaltar en esa frase la palabra poder. ¿Qué está diciendo? Que la lengua, las palabras tienen ¿qué? Poder. ¿Poder para qué? Para matar o poder también para dar vida. Recuerde, la violencia doméstica se divide en tres áreas. Primero, maltrato físico. Segundo, maltrato psicológico o abuso psicológico. Y el tercero es el abuso sexual. ¿Qué es abuso sexual? Cualquier acción en la cual se presiona a una persona o se obliga a una persona a hacer algo con índole sexual. ¿Qué es abuso sexual? Es obligar a alguien a tener relaciones. Y aquí sí quiero, hermanos, aclarar algo, porque hay hermanos que malinterpretan esta palabra y le dan textos bíblicos a la esposa o le dan textos bíblicos al esposo para que cumpla con el deber conyugal. Hermanos, pero no podemos obligar a una persona a tener relaciones. Eso es algo que le nace a cada persona, es si siente, si tiene el apetito sexual en ese momento, ¿sí? Supongamos que la persona está enferma, supongamos que la persona tiene dolor de cabeza, supongamos que la mujer está en su periodo. ¿Cómo usted la va a obligar a tener una relación sexual? Pero abuso sexual no es solo obligar a alguien a tener relaciones sexuales, sino también cuando usted obliga a alguien a darle un beso, cuando usted acaricia a alguien sin permiso, cuando usted acosa a alguien, cuando usted toca a alguien con cierta malintención, cuando usted hace chantaje para que la persona pueda tener algo de índole sexual con usted, cuando usted amenaza a alguien para sacarle provecho de algo. ¿Qué dice la Biblia sobre el abuso sexual? Deuteronomio 22:25. ¿Quién iba a pensar eso? Mire lo que dice la palabra de Dios, que si un hombre fuerza, mire lo que dice, si un hombre fuerza a una mujer para acostarse con ella, morirá. Lo dice la palabra de Dios. Si un hombre fuerza a una mujer para acostarse con ella, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que ese hombre debería ¿de qué? De morir. Esa es la posición de Dios. Eso es lo que dice la Biblia sobre el abuso sexual.
Segundo punto, ¿cómo podemos frenar la violencia doméstica? Primero, Dios no quiere, hermanos, que haya más violencia en los hogares. La violencia lastima el corazón de Dios. Hay un texto que desde que yo estuve en el seminario, pues yo lo aprendí. Cuando estábamos estudiando el libro de Habacuc, ese texto me quedó grabado ahí, y eso hace 20 años que pasé por allá por el seminario. Y Habacuc 1:13, mira lo que dice: muy limpio eres, Dios, de ojos para ver el mal. Dios es tan puro éticamente y moralmente que cuando Él ve la violencia, que Él no aguanta ver la violencia. Dios se indigna, hermanos, cuando un hombre le pega a una mujer, cuando un papá maltrata a su hijo. Dios se indigna, según ese texto, cuando un hijo maltrata a sus padres. La violencia doméstica, hermanos, se opone rotundamente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Salmos capítulo 11, versículo 5, vuelvo y repetimos este texto, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma aborrece. Qué bueno que usted y yo nos aprendamos ese texto de memoria. Dios aborrece el que ama la violencia. Lo segundo que debemos de hacer, hermanos, en cuanto a la violencia, es no callar. No callar. No podemos tomar una actitud pasiva ni indiferente ante la violencia doméstica. El silencio no cambia nada. El silencio no cambia a nadie. Proverbios 22:3 dice: el avisado, mire lo que dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué está diciendo ese texto, hermanos? El texto está diciendo que usted y yo no podemos convivir con la violencia doméstica, que si vemos el mal, hermanos, hay que hacer algo, porque si no hacemos algo, mire lo que dice el verso 3 al final, vamos a recibir daño. Por eso es que hoy en día, hermanos, los violentos en los hogares llevan muchos años violentando a su esposa, violentando a sus hijos. ¿Por qué? Porque la gente ha callado, porque la gente ha comulgado con ese pecado por años. Y la Biblia nos está diciendo que si vemos el mal, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, entonces esa violencia nos va a dañar. Mire lo que pasó la semana pasada. Un niño de 2 años en Bogotá, le quebraron el cráneo, le quebraron las manos, los pies, el fémur, hermanos, y lo golpearon tanto que le dañó el hígado, hemorragias internas. Hermanos, nosotros no podemos permitir eso en nuestros hogares, nosotros no podemos callar eso. Lo tercero que hay que hacer para eliminar la violencia doméstica es la confrontación. Sí, la confrontación. Hermanos, si el abusador es cristiano, si el abusador es el que se congrega en la iglesia, entonces hay que hacer algo. El pastor y la junta pastoral deben de llamar a ese miembro de la iglesia, confrontar al abusador. Si hay que colocarlo en disciplina, se coloca en disciplina. Si hay que quitarle el ministerio a esa persona, hay que quitarle el ministerio a esa persona. Pero no podemos permitir que hayan abusadores de violencia en los hogares. Mateo 18, verso 15 al 17, dice el Señor Jesús cómo debemos de confrontar la violencia. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que alguien hizo violencia contra ti, ve tú y reprende al abusador. Si esa persona no te oyere, entonces toma a 1 o a 2 para que quede todo en boca de 2 o 3 testigos. Que esa persona no obedeció,
ni con la confrontación personal, ni con dos testigos, entonces en el verso 17 dice, entonces dilo a la iglesia. Es decir, hay que decirlo a la iglesia. Este hombre es un abusador. Este hombre es un abusador de una violencia doméstica. Le pega a su esposa, le pega a sus hijos. Que no hizo caso, ni aún poniéndolo en humillación en toda la iglesia. Entonces hay que tenerlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tenerlo como un inconverso. De cristiano no tiene nada. Hermanos, nosotros tenemos que confrontar al violento, porque o si no, el violento nunca va a cambiar. Hay que vencer el miedo de denunciar. Hay que vencer el miedo de denunciar. En muchos casos, hermanos, la única forma de frenar la violencia doméstica es denunciando. ¿Sí? Yo tengo un sobrino, el sobrino mayor, el hijo de mi hermana Pilar. Él es pastor en Estados Unidos. Él está abriendo una obra allá. Y le pasó algo el año pasado. Una pareja de jóvenes, solamente eran novios, y ella y él le pegó a ella, a una gringa, a una de Estados Unidos. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Fue y lo denunció a la ley. Lo metieron a la cárcel. Y lo dejaron por allá un tiempecito. Así, hermanos, es que se para la violencia. Así es que se para la violencia. La violencia es un pecado, hermanos, que si no se para, se va a incrementar cada día hasta producir la muerte, porque esos son los violentos. Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4, dice: porque la ley, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios, porque él es un servidor de Dios. Me llamó la atención ese verso 4. ¿Usted sabía que un policía es servidor de Dios, así sea inconverso? ¿Usted sabe que un juez de la república es un servidor de Dios, así sea inconverso? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Es decir, no en vano llevan la espada o la autoridad del juez para condenarte de 5 años, 10 años por tener violencia doméstica. Y mire lo que dice el verso 4, otra vez repite: es servidor de Dios y está para castigar. Las leyes, el juez, el policía está para castigar al que hace lo malo. Eso es bíblico, el denunciar. Hermanos, si usted se encuentra en una situación de violencia doméstica, usted debe de hacer todo lo posible para salir de esa situación en que está. Y la única forma, hermanos, una de las formas para salir de esa situación es denunciando a esa persona. Porque si usted no lo hace, hermanos, lo que sigue es la muerte. Es la muerte de un hijo suyo. Es la muerte suya, tal vez. ¿Cuáles son las instituciones en Colombia a las cuales las víctimas de violencia doméstica pueden recurrir? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otra, la Fiscalía General de la Nación. La otra, las comisarías de familia. Y facilita, la más fácil, el 123. Si usted tiene celular, el 123 es gratis. Usted no tiene que recargar nada. Usted marque el 123 y de una viene la policía. ¿Qué hacer para acabar con la violencia doméstica? Debe de haber un arrepentimiento genuino. Quiero decirles algo, hermanos. Lo que voy a decir, de pronto hay algunos que no lo entienden. Pues la Biblia lo dice, ¿no? Que para los inconversos las cosas de Dios a veces son ¿qué? Locura. Cuando una persona comete un delito, la mayoría de nosotros queremos que lo hundan ¿qué? A la cárcel, ¿cierto que sí?
Si alguien robó, por ejemplo, eso pasó hace como 20 días ahí por mi casa, dos jóvenes entraron a una casa, robaron, le pegaron al señor ya anciano, llegó la policía, los cogió, porque eso fue un operativo tremendo, se metieron a un solar y los muchachos del barrio, cuando los agarró la policía, los cogieron y le dieron pata, lo reventaron. La pregunta es, ¿será que, cómo verá Dios eso? Sí, que lo maten. ¿Cómo verá eso Dios? ¿Que se pudra en la cárcel? Yo no estoy con la pena de muerte, porque la pena de muerte, eso no es bíblico, eso no está en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios ama al pecador, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere que el impío se convierta, se arrepienta y viva. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si el abusador, hermanos, está arrepentido, yo creo, hermanos, de que a esa persona hay que darle una oportunidad. Pero para que haya un verdadero arrepentimiento, hermanos, no son simplemente lágrimas, porque es que muchas veces creemos que si el abusador se puso a llorar, ya está arrepentido. ¿Cuál arrepentido? No, la Biblia dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Debe de haber un verdadero cambio en el abusador. Para que haya un verdadero arrepentimiento, debe de la persona reconocer de que hizo un daño, debe de reconocer de que hay consecuencias por lo que hizo. También debe reconocer de que si hay que pagar cárcel, si hay que pagar una indemnización, lo hace. Eso es parte del arrepentimiento, ¿sí? Cuando hay arrepentimiento y cuando hay perdón, la violencia doméstica también se va. Otra forma, hermanos, de atacar la violencia doméstica es rompiendo el ciclo. ¿Qué tal si John me coloca eso? Rompiendo con el ciclo. ¿Cómo así que con el ciclo? Salmo 126. Me encontré esta joyita de texto. Yo hice en los ayunos, estudiamos todos los salmos, pero no sé por qué pasé por alto este texto. Pero dice el texto: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Lea ese texto y aplíquelo al tema que estamos viendo hoy en día. Conozco personas, y eso no lo digo yo, eso lo dicen también los psicólogos y los expertos en este tema. Si usted en su casa, si usted en la actualidad es violento en su casa, es porque usted cuando era niño también tenía un papá violento o una mamá violenta. El texto está diciendo que el salmista había morado por mucho tiempo con personas que aborrecen ¿qué? La paz. Se ha comprobado, hermanos, de que las víctimas de violencia doméstica, las víctimas de abuso doméstico, de maltrato doméstico, hermanos, desde su infancia, esas personas cuando crecen y cuando se casan, también abusan también de su cónyuge, de su esposa, de su esposo, o abusa también de violencia con sus hijos. La pregunta es, hermano, yo creo que ya es tiempo de romper con ese pasado, ya es tiempo de romper con ese ciclo. ¿Quieres que tu familia sufra lo que tú has sufrido? ¿Quieres que tus hijos sufran lo que tú has sufrido desde niño? Dios quiere que tú rompas con ese pasado. Dios quiere que dejes ese pasado atrás. Dios quiere que dejes ese dolor atrás. Dios quiere que dejes esa amargura atrás. Mire lo que dice Filipenses 3:13. No lo digo yo, dice la palabra, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago. Mira lo que dice la palabra, las palabras que subrayé: olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, esa es una meta, eso es un trabajo que usted y yo hemos de hacer, hermanos. Olvidarnos de lo que quedó atrás y no volverlo a resucitar. Si usted, hermano, tuvo un padre o una madre violenta, hermanos, olvide eso, que eso quede atrás.
Si tú eres ya tú eres un hijo, una hija de Dios, tú no tienes por qué estar mirando para atrás. Dios nos llama en su palabra a ser pacificadores, no a ser violentos. Y por último, lo que yo les decía ahora, un punto polémico, pero los puntos polémicos también hay que tratarlos. El deseo de Dios es que tanto las víctimas como los abusadores se restauren y se sanen. Dios, con la violencia doméstica, Dios no deja a un lado al abusador. No, para Dios también el abusador tiene valor. Ezequiel 33:11, John, colócame esta belleza de texto. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del violento, sino que ese violento se vuelva. Esa palabra vuelve es arrepentirse, para que esa persona se arrepienta de su mal camino y viva. Por eso no estoy de acuerdo con la pena de muerte. La gracia de Cristo está tanto para la víctima como para el abusador. Un pastor de Bogotá le hicieron una pregunta, fue en el noticiero Caracol, solo fue recién comenzando la cuarentena, y a él le preguntaron sobre este punto, sobre la violencia, y él habló algo parecido a lo que estoy hablando. Si usted supiera, a este hombre lo llenaron por el Facebook, por las redes sociales. ¿Cómo es que un pastor se va a hacer a favor del abusador? No, hermanos, no es que nos estemos poniendo al lado del abusador. Estamos diciendo es que Dios también tanto ama como la víctima, como también Dios ama ¿qué? Al abusador. Y el texto que acabamos de leer, el Señor dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Eso sí, que quede claro, Dios muestra un amor diferente a la víctima que al abusador. Eso sí, y el abusador Dios lo va a amar, pero si se arrepiente o no. Porque si no se arrepiente, recuerde el texto del Salmo 11, Dios antes lo aborrece. Dios aborrece al que ama la violencia. Pero si el abusador se arrepintió, Dios lo va a amar, Dios lo va a perdonar, Dios le va a dar una segunda oportunidad. Hermanos, ese era el tema para el día de hoy. Ojalá, hermanos, que se puedan hacer al estudio. Ustedes ya saben que en las redes está el estudio, lo puede descargar, y yo sé que este estudio le puede ayudar más adelante, hermanos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios, porque son temas, Señor, que nos ayudan. Son temas, Señor, que estamos viviendo, Padre, y que yo sé que nos van a ayudar de una manera específica, oh Rey. Dios, si somos de pronto nosotros los violentos, te pido perdón. Y Dios, si somos nosotros los violentos, Señor, ayúdanos, Padre, a cambiar. Ayúdanos, Padre de la gloria, a tener un arrepentimiento genuino, Señor. Pero también, Dios, yo quiero orar por aquellas víctimas, Padre, para que puedan hacer, oh Dios, las sugerencias, lo que tú nos has dado en el día de hoy, Señor. No podemos callar. Si hay que denunciar, hay que denunciar, porque hay ocasiones, Dios mío, donde el abusador, la única forma de cambiar es denunciándolo, Señor. Y que tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, lo que viene es la muerte. La muerte para la víctima, que es tal vez el niño, tal vez es la esposa. Pero, Señor, tú nos mandas a hacer algo. Y ese fue el estudio de hoy. Gracias, Dios, por decirnos hoy que tú nunca vas a estar de acuerdo con la violencia doméstica, Señor. Nunca. Aleluya.
bendecimos, Señor, te damos gracias. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Te damos gracias, Señor. Tú nos levantarás. Dios les bendiga, hermanos. Iglesia Emanuel Popular, todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales e invita a tus hijos a participar de las reuniones de jóvenes y adolescentes. Este es un nuevo tiempo para unirnos como iglesia a través de las transmisiones por Facebook y YouTube. Dios te bendiga. Te esperamos.